Bueno, y continuamos con Henry Falcón, candidato presidencial de Avanzada Progresista, COPEI, Movimiento al Socialismo. También el movimiento Soluciones de Claudio Fermín. El movimiento de También el movimiento Juntos, que es un movimiento de movimientos que preside Enrique Ochoa Antix, y donde está también Nimer Evan. También el movimiento ecológico y otros movimientos políticos, figuras referenciales del mundo político del país. Estamos generando también, bueno, encuentros importantes con sectores de la sociedad civil, y seguro estoy que más temprano que tarde vamos a coincidir con otras organizaciones políticas y con dirigentes fundamentales de la Mesa de la Unidad Democrática. Ahora, Henry, yo te preguntaba antes de la pausa sobre estas expresiones de la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente en cuanto a que ellos no van a entregar el poder, no piensan entregar el poder. Y entonces decía General Ramos Ayub, bueno, entonces ¿para qué hacen elecciones? Te pregunto. Trapos rojos. Y lo más triste es que cuando el gobierno tira esos trapos rojos, nosotros, bueno, concentramos la atención en eso, que la realidad de los hechos, Vladimir, sin duda va a determinar que no solamente es que no van a entregar el poder, es que la propia Asamblea Nacional Constituyente se diluye una vez que se muestre un cambio real que represente la voluntad de la mayoría de los venezolanos. A eso ha jugado el gobierno y ha sido muy exitoso en eso. El gobierno tira trapos rojos, entonces tira una finta por este lado y terminamos concentrados todos en la oposición, simplemente respondiendo a algo que no tiene ninguna importancia frente a los verdaderos problemas del país. Los verdaderos problemas del país, que hoy son los verdaderos enemigos del gobierno, es el hambre. Antes de entrar en esa materia, tú decías que una vez que se produzca tu triunfo o se produzca un cambio en Venezuela, pues la propia Asamblea Nacional Constituyente se irá diluyendo. Es decir, tú tienes planes de tomar alguna decisión si llegas a la presidencia de la República con respecto a la constituyente. ¿Y qué vas a hacer, por ejemplo, en ese lapso, si tú ganas las elecciones, en ese tiempo entre el día del triunfo y el día de la toma de posesión, que es, constitucionalmente es en enero? ¿Cómo vas a hacer para asumir antes? Lo primero, Vladimir, en mi criterio, con todo respeto, lo que hemos mantenido, lo que hemos un poco practicado hasta ahora con esta figura del diálogo, cosa que nosotros hemos respaldado permanentemente, es prácticamente una caricatura de encuentros sin ningún resultado concreto, 3 intentos de diálogo. Hemos presentado allí observaciones sobre la improvisación en los mismos. No hay concreciones, no es un diálogo eficaz, termina uno desconociendo al otro, no hay una representación diversa en el país, no se abordan en esos diálogos, no se ha abordado la materia del verdadero interés nacional, la economía, los grandes desequilibrios sociales, privilegiamos exclusivamente en lo político y después el fracaso del diálogo. Ese diálogo, Vladimir, comienza al día siguiente, que es lo que no queremos que suceda con buena parte de la dirigencia política del país, que lejos de estar alentando a una salida, sin ningún sentido convoca a la nada, o sea, a la nada, porque no hay un plan alternativo frente a la convocatoria a la abstención. Quien dice abstención no le está hablando al país con la verdad. Quien convoca la abstención prácticamente está convocando a votar por Maduro. Quien se abstiene, vota por Maduro. Y hoy, por hoy, bueno, los niveles de participación, los niveles de rechazo y además los estudios de opinión muestran una gran posibilidad por delante. Esa realidad hace que las circunstancias muevan el tablero político y nos permitan de verdad que al día siguiente, el día 21, después del triunfo del pueblo venezolano para la asunción del poder en Venezuela e iniciar las transformaciones y cambios que demanda la mayoría de la población, es allí el verdadero momento de la negociación política, que es consustancial a la democracia, lo hemos dicho. El diálogo, la concertación, el entendimiento, la negociación es la política, la verdadera política, la política con P mayúscula. Eso inicia al día siguiente para poder entrar en un proceso de pacificación del país que implica la liberación de todos los presos políticos, un proceso que de alguna manera nos invite a concertar y entender en acuerdos políticos para las grandes decisiones que en materia económica hay que tomar en el país para poder iniciar un plan complementario que atienda a los sectores más vulnerables, que son los sectores hoy que pasan hambre, los sectores que se mueren de mengua porque no hay medicina, para poder abordar la realidad del salario, la falta de efectivo, el problema del transporte, el problema de la inseguridad, el estado de
caos estructural en la que se encuentra Venezuela. Eso no es posible sin una negociación, y ahí tenemos elementos que nos muestran que eso ha tenido éxito en otras latitudes. ¿Por qué no hacerlo en Venezuela? Sin embargo, hay una campaña electoral. ¿Cuál va a ser el tono de tu campaña? Me refiero en cuanto a la crítica al gobierno, a la gestión de Maduro. ¿Vas a ser un candidato duro contra el gobierno? ¿Vas a ser un candidato moderado contra el gobierno? ¿Cuál va a ser el tono de tu campaña? Es que para ser un candidato duro con el gobierno lo que hay es que decir la verdad. Tenemos un gobierno que llevó a Venezuela a una situación de miseria, de pobreza y de caos estructural, ya lo decía. Estamos viviendo una situación como jamás la vivió Venezuela y ningún país de la región, por lo menos en los últimos 100 años. Por eso digo, el enemigo del gobierno no es la oposición, su verdadero adversario es su propia política, su enemigo es el hambre, su enemigo es el deterioro de la salud, es el problema de la inseguridad, son los intereses cruzados del partido de gobierno que tienen una situación bastante delicada desde las estructuras de las Fuerzas Armadas hasta las propias estructuras políticas que acompañan al gobierno. Su enemigo es el deterioro del salario. Esa es la verdad, esa es una gran realidad, de tal manera que con la verdad puesta en el contexto de la realidad del país, nosotros ahí estamos planteando lo que puede ser una política que sin llevar a la confrontación, porque este país también reclama paz, reclama tranquilidad y no demanda más que contradicciones, confrontaciones en los políticos, porque la pelea a la final no atiende el verdadero problema del hambre del venezolano. Sin embargo, imagino que tú querrás hacer notar la diferencia entre Henry Falcón y Maduro. Sin duda alguna. Porque dentro de los sectores de la oposición hay quienes dicen que tú eres una especie de chavista encapillado, que lo que vas a continuar... Yo soy un venezolano que más allá de la trinchera o de las trincheras ideológicas, he decidido dar un paso al frente por el país. Ojalá y muchos políticos dieran hoy el paso al frente que está reclamando ese 70% de la población, que habilita hoy su expectativa y su estructura de vida sobre un arma que nos da la democracia, que es el voto. No es política, es la antipolítica decirle al pobre que quiere salir del gobierno porque quiere superar su situación de hambre que no tiene que votar, pero no le ofreces ninguna alternativa. ¿Qué de alternativa hay para el día 21 de mayo si las elecciones son el 21 de mayo? Porque es allí otro elemento. Si en estas circunstancias la comisión de evaluación que debe acudir a Venezuela, porque no tiene razones para no venir, porque también es otro contrasentido que tú digas queremos mejores condiciones, pero desde Venezuela dices no queremos que venga Naciones Unidas, queremos mejores condiciones, queremos observación, pero le decimos entonces a la Unión Europea no queremos que venga la Unión Europea, ni venga UNASUR, ni venga el Centro Carter, y si además de eso no contribuimos en una especie de encuentro, de entendimiento, donde yo creo que tanto el Frente como la Mesa de la Unidad Democrática, como la nueva plataforma unitaria, donde convergen organizaciones políticas como Avanzada Progresista, el Movimiento al Socialismo, el Partido Social Cristiano Copey, el Movimiento Soluciones, el Movimiento Juntos, el Partido Ecológico y otras organizaciones de la sociedad civil, seguro estoy que se van a ir sumando en este renacimiento de la esperanza que comienza a cobrar fuerza en el país y que querramos o no, bueno, tiene frente a sí dos alternativas. La posibilidad de que un gobierno incapaz, inepto, un gobierno que ha llevado a este país a la miseria, al desastre y que nos puede llevar a una guerra, continúe allí 6 años más, o la posibilidad de un gobierno que pueda reconciliar el país, tomar las grandes decisiones para reorientar la economía y poder salvar a Venezuela. Son dos cosas totalmente distintas. Ahora, Henry, con respecto a los acuerdos entre el gobierno y el sector que tú representas, ese acuerdo que se firmó, el gobierno ha hecho cadenas estos días, quizás menos que en otros momentos, pero igualmente ha hecho cadenas. Ese acuerdo incluía la no realización de cadenas. Eso es a partir de la campaña electoral. Esas cadenas ahora son, las que se están haciendo en estos días son válidas, digamos, no violentan el acuerdo, me refiero. Ahí hay un elemento importante en el acuerdo que tiene que ver con el uso equitativo de los medios de comunicación, tanto los medios del Estado como los medios privados, pero también plantea limitaciones y controles
sobre el uso de esos medios para las cadenas presidenciales en el ámbito de la campaña. Así como también hemos planteado una revisión exhaustiva de toda la plataforma tecnológica, como hemos planteado también una participación igualitaria en la representación de los miembros de mesa y también en todo cuanto tiene que ver con los miembros de los centros, una regulación sobre el establecimiento de los puntos rojos y la entrega de dádivas en pleno proceso electoral, la libre circulación y el respeto a la seguridad del candidato y de todas sus estructuras políticas para dirigirse a cualquier parte del país a hacer campaña en el marco de la Constitución y la ley, y otro elemento que es vital, Vladimir, es que puedan retornar los centros que fueron migrados, que afectaron terriblemente el desarrollo regular de las elecciones en los procesos municipales y en los procesos para escoger gobernadores en los estados. Vamos a hacer una pausa. Por allí decía Pedro Carreño, dirigente del PSUV, que ya está cantado que Henry Falcón se va a retirar. Vamos a hablar de eso.